Amén. Amado Dios, bendito Dios, te damos las gracias por estar aquí, porque podemos ver cada día tu mano y podemos ver cada día que tú siempre tienes el control de nuestras vidas, que tú eres el que pone los tiempos, tú eres el que pones todas las cosas. Ayúdanos a no aferrarnos a cosas que ahorita podríamos estar afanados. Ayúdanos a no estar desesperados como la palabra que ayer nos diste. Y ayúdanos a poder siempre estar en tu presencia. Yo te pido que cada una de las personas que estemos aquí o que escuchemos la grabación podamos tener una dirección de ti, directamente de tu palabra. Porque dice tu palabra que el pan de vida es tu palabra. Y ahorita te pedimos que nos alimentes para que podamos estar fuertes para todo lo que tú nos estás preparando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues un gusto tenerlos por aquí, equipo. Pues vamos a empezar a compartir lo que es la palabra del día de hoy. Y un poco continuando con lo que vimos la semana anterior, que hablaba mucho de cuando entramos en desesperación, cuando entramos en esa parte donde ya no sabemos cómo actuar, pues vimos que la desesperación nos lleva siempre a tomar malas decisiones. Entonces, ahorita lo que vamos a ver que Dios nos tiene preparado, déjenme que aquí es un poquito de lo que estuvimos ayer, y voy a empezar con Primera de Pedro 1:5. Hechos, lo voy a tomar aquí, voy aquí a Pedro 1:5. Nos vamos a ver. Dice, bueno, Dios permite que seas tú el que hable a través de mí y que todo esto que se revela a través de esta lectura sea algo que nos dé dirección y que nos lleves siempre a acercarnos más a tu corazón, ya que sobre todas las cosas podemos sentir esa paz que sobrepasa entendimiento que solo viene de ti. Así que vamos, primera Pedro 5 dice, consejo para los líderes y los jóvenes. Miren, interesante que desde el principio está diciendo consejo para líderes y jóvenes, pero voy a empezar con esto. ¿Quiénes son los líderes? Un líder es aquella persona que guía a alguien más. Entonces, todos aquí que estamos, por solo el hecho de ser padres, simplemente por el hecho de ser padre, madre, tenemos ese liderazgo. Tenemos esa responsabilidad de liderar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra pareja, en el caso de los hombres, pero el caso de las mujeres que no tienen esposos, nuestro líder y el liderazgo que tomamos siempre nos los va a dar Dios. Entonces, por eso quiero como puse un poquito ese contexto, porque de pronto podemos pensar que el líder es solo el que es en la empresa, el que es en la iglesia, un líder de la iglesia, un líder de la empresa, pero empezamos a ser líderes desde que nosotros tenemos esa capacidad de inspirar a otros, pero también liderar es liderarte a ti mismo. Pero para poder ser liderado a ti mismo, primero tienes que alinearte a Dios para que Dios te lidere. Entonces, y Él gobierne sobre todas las cosas. Entonces vamos a ver qué más dice. Dice, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual, a ustedes les ruego. Y aquí vienen versículo 2. Cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Cuál es ese rebaño? Cada quien lo puede saber. Tus hijos, su familia, su equipo de trabajo, las personas que tienes a cargo, las responsabilidades que Dios te ha dado. Entonces dice, cuídenlo. Pero también es también cuidarnos a nosotros mismos. Y luego dice, háganlo con gusto. Vean, esta parte es importante. Que lo que nosotros hagamos, cuida, de hecho, tu rebaño también es cuida de tu negocio, de tu servicio. Porque, vean, ahí dice, háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino para que estén deseosos de servir a Dios. Aquí lo que tenemos que saber es que en el día a día, nosotros a través de ese liderazgo que Dios nos puso, a través de tener
la familia o un equipo de trabajo o un negocio, lo que sea, de lo que se trata no es tanto de servir a las personas, que eso es muy bueno. Tenemos que tener muy bien en nuestra conciencia que lo que hagamos todo es para servir a Dios. Esta parte de que lo estamos haciendo por servicio a Dios cambia la fórmula totalmente, porque ya no nada más se trata de que yo voy a ser buen padre porque pues voy a formar bien a mis hijos y voy a darles los mejores valores y lo que sea, o voy a ser un buen líder en mi empresa o en el servicio que yo haga, solo para pues hacer las cosas bien, para que mi jefe lo vea, sino esto va a un nivel más profundo. Esto va al nivel más profundo donde el liderazgo tiene que llevar hacia nosotros, tener la claridad a quién le estamos sirviendo. Y realmente, si nosotros logramos en ese plano espiritual llegar a eso, es que nosotros le estamos sirviendo a Dios, al Creador. O sea, no le estoy sirviendo a cualquier jefe, ni a cualquier persona, ni a quien sea, le estoy sirviendo al Dios mismo. Claro, si tú tienes esa conciencia, porque si no, tú te vas a quedar en la conciencia terrenal, que todo lo que haces es para beneficio, pues sí, de tu familia, pero por los intereses que tú tienes, o sí de tu trabajo, pero de los intereses que tú tienes para ascender de puesto o esto. Y dense cuenta que esto obviamente nos debe estar pasando a todos, que cuando, ¿qué va a denotar? Acuérdense que la palabra siempre dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué va a denotar que no estamos haciendo ese servicio de corazón a Dios? Y acuérdense que esto se trata no de juzgarnos, se trata de observar y de esforzarnos para avanzar y hacer los cambios que Dios nos pide. Dios no es un Dios de conformidad ni de comodidad. Dios siempre es un Dios que nos impulsa a crecer espiritualmente. Entonces no podemos quedarnos en las mismas cosas. No podemos decir las frases de soy humano y pues ni modo así vivo. Entonces aquí Dios nos está invitando a que cada uno de nosotros elevemos ese liderazgo, pero sobre todas las cosas para servir a Dios y honrarlo. Y aquí dice que si mi jefe me vio mal, que si mis hijos no me obedecen como yo quiero, que si el equipo de trabajo no está funcionando como yo quisiera, que si las cosas que Dios te está dando para liderar está difícil, digamos, estás en una prueba con los hijos o en el negocio, lo que sea, aquí dice. Hazlo con gusto y no de mala gana. Y no solo pensando en ti, sino siempre pensando en lo que quiere Dios para tu vida, para mi vida, para servirlo a Él y solo a Él en mi vida, porque tal vez algunos de estos ya lo sepan. Nosotros al final le vamos a rendir cuentas a Dios. Y va a decir Dios, pues, ¿qué hiciste con tus hijos? Yo te los di, está tu responsabilidad, es tu cargo. O sea, ¿qué hiciste con ellos? También te va a decir, ¿qué hiciste en tu equipo de trabajo? ¿Qué hiciste con tu negocio? ¿Para qué lo usaste? ¿Para vanagloria tuya? ¿Para decirte tú eres el mejor, tú eres el más bueno? ¿O no lo hiciste? ¿O lo hiciste para honrarme? Entonces, esta palabra que lo que estoy empezando, de hecho, siempre Dios cuando empiezo y me dice, es esta palabra, la verdad muchas veces no sé ni de qué nos va a hablar. Entonces, se dan cuenta, hoy nos está llevando Dios de, hey, líderes. ¿Se acuerdan que la semana pasada oramos por líderes? Dijo, líderes, yo quiero que estén alineados a mí. ¿Sí? Estén alineados a mí, a mis principios, a mi voluntad y que yo sea su objetivo principalmente de honrarlo sobre todas las cosas. ¿Sale? Entonces vamos a seguir. ¿Qué dice versículo 3? No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con buen ejemplo. Esto aplica igualmente con los hijos. Podríamos nosotros a veces como padres decir, pues tengo la autoridad y se van a hacer las cosas, pero tenemos que escudriñar realmente y por eso tenemos que tener una relación con Dios para saber que si lo que estamos haciendo va alineado conforme a lo que Jesús nos muestra y lo que quiere que hagamos nosotros en nuestra familia. Pero también, sin embargo, también habla es que estoy poniéndole ahorita el contexto familiar, que es como lo más común que lideramos, y el contexto también de servicio que podemos dar en otras esferas, en otros grupos. Porque miren, ¿cuándo empieza a haber un grupo? Si tú guías a una persona, tú ya estás creando un grupo, porque un grupo se crea con dos. Entonces, porque a veces pensamos, es que para ser líder necesitas 5, 10, 20, 30, 50 personas, entonces ya eres líder. No, empieza desde que empiezas tú a guiar. Pero vean aquí dice,
no lo guíes con autoridad y con amenazas y así, sino dice, guía con el ejemplo. O sea, y aquí lo recalco, no podemos nosotros pedir y exigir nada a nuestros hijos, ni a nuestro equipo de trabajo, ni a quien sea, si yo primero no lo tengo integrado, ¿sí? ¿Cómo le puedo exigir a mis hijos que tengan fe si en mí no ven fe? ¿Cómo yo le puedo exigir o decirle a mi equipo de trabajo, tengan fe, si yo soy el primero que estoy dudando? Por algo Dios nos da esa capacidad y nos da esa responsabilidad de estar ahí al frente. Seguramente hemos escuchado esto en frases, ¿no? Que todo gran poder tiene una gran responsabilidad. Y entonces aquí es donde nos lleva, pero si nos damos cuenta aquí, es que Dios va a estar con nosotros y vamos a ver el versículo 4 porque si lo queremos hacer sin Dios, se vuelve lo que dice arriba, una carga pesada, se vuelve una carga muy pesada y después se vuelve algo que vamos a estar de mala gana y hasta vamos a estar inconformes con tener a los hijos que tenemos. Y vamos a estar inconformes con el negocio al cual trabajamos hoy. Y de lo que se trata es de ver más allá de lo que ahorita podríamos estar viendo. Entonces, vamos a ver, dice, versículo 4. Así que cuando vengan al gran pastor, recibirán una corona de gloria y de honor eternos. Del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Esta parte está muy, muy reveladora. Dice, todos, de alguna manera, siempre hay alguien que es mayor a nosotros por edad, por autoridad, y por algo Dios establece autoridades. Entonces, aunque tal vez nosotros ya seamos más grandes, y si, digamos, nuestros padres están con vida, también nosotros tenemos que, no tanto obedecer, pero tenemos, porque tal vez al único que podemos obedecer siempre es a Dios, pero sí tenemos que honrar, sí tenemos que respetar. Y sí tenemos que también aceptar las autoridades. Obviamente, cuando somos más jóvenes, pues debe de ser aún más. Pero también aquí, si recuerdan, el miércoles pasado les hablé de por qué tan importante tener un líder espiritual que ya les dije de un pastor, un padre, o sea, esa persona que nos va a guiar espiritualmente. Definitivamente, y ustedes lo ven, siempre nosotros somos seres que necesitamos ser mentoreados, que necesitamos ser guiados. No podemos nosotros creer que vamos a saber todas las respuestas. De hecho, cualquiera que aquí sean, bueno, la mayoría de aquí yo sé que son emprendedores. Imagínate que tú quieres emprender sin ningún conocimiento y tú decir, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto, y de pronto fallas y luego fallas. Pero cuando hay, por qué creen que aquí habla de la humildad? Cuando de pronto tú dices, bueno, reconozco que yo no lo sé todo. Reconozco que yo tengo mucho por aprender. Reconozco que espiritualmente estoy creciendo y apenas estoy aprendiendo y que va a haber muchas cosas que aún, siempre se los voy a decir, siempre van a estar una guía. Pero por eso tenemos que pedirle a Dios que nos mande esa guía que es la que tiene para nosotros. Entonces, si yo no tengo una guía espiritual, un pastor, un padre, alguien que se dedique al 100% a lo espiritual, pídeselo a Dios y te lo va a dar. Porque, si alguno de ustedes ya tiene ese pastor, ese padre o esa autoridad espiritual, pero miren, autoridad espiritual es que sirva con ejemplo y con fundamento. Cuando les hablo de fundamento, es que se ha guiado por la palabra de Dios. Porque ya lo hemos hablado, actualmente hay muchos gurús que se sienten espirituales y que crean sus propias doctrinas de las ideas según canalizadas que canalizan y se empiezan a generar un chorro de ideas y a veces lamentablemente a veces estamos guiados por ese tipo de personas. Entonces, tenemos que saber que ahí no está la parte de Dios y no va a haber esta autoridad, porque recuerden, la palabra de Dios es la que tiene poder. Y si la persona ni siquiera conoce la palabra de Dios, ¿cómo es que nos va a guiar espiritualmente? Por eso, tengamos cuidado por esa parte. Pero si ya usted, si nosotros o los que podamos estar, tenemos una guía espiritual, ese pastor, ese padre, esa guía espiritual, obedezcamos
obedezcamos y escuchemos el consejo. Sí, porque a veces decimos, no, no me gusta lo que dice el pastor, no me gusta lo que dice el padre, no me gusta lo que me están diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero por eso es tan importante que leamos la palabra y que también oremos para que Dios muestre el consejo que te quiere dar a través de ese guía espiritual y que tú también puedas aclarar tus dudas que tienes y entonces puedas avanzar. Pero ahora sí, nos vamos al ámbito empresarial. Es exactamente lo mismo, es que encuentres una persona que sepas que primeramente, algo que siempre les tengo que decir es que si no tiene a Dios, aún no hay Dios en los negocios, esos negocios no van a prosperar hacia adelante. Podrá que les vaya a ir bien un tiempo, pero no les va a ir bien siempre, porque no tienen la presencia y el poder de Dios para poder prosperar. Y entonces es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que tener humildad para reconocer que aunque seamos expertos en el negocio, aunque seamos muy buenos en lo que podamos hacer, decir, Dios, úsame, Dios, enséñame y hasta mándame a los mentores y a las personas que me pueden guiar. Entonces, si se dan cuenta, esta palabra que estamos llevando es de el liderazgo que Dios nos da como padres, también en nuestros equipos de trabajo, tu negocio, lo que fuera, pero también nos está llevando a que sigamos un liderazgo, a que sigamos las guías con quien estemos trabajando o con quien nos está guiando espiritualmente, que no seamos sabios en nuestro propio entendimiento. Recuerden, eso es vital. Y entonces, si no tienes esa guía hasta de negocios, en emprendimiento, otra vez, pídasela a Dios con todo el corazón, pero la manera que ustedes van a saber que es una buena guía es si les, no solo que les hable de Dios, porque hoy mucha gente habla de Dios, sino que evidencie a través de su vida y de sus actos que está siguiendo la voluntad de Dios. También recuerdo esto, ninguno de nosotros aquí en el planeta Tierra vamos a ser perfectos, ni el padre, ni el pastor, ni el mentor, ni lo que fuera. Pero si al menos está ese corazón de servir a Dios, no, no al menos, más bien, si está el corazón de servir a Dios, entonces lo tiene todo, aunque humanamente todavía sea imperfecto. Entonces, esa parte quiero que la tengamos mucho y que cada uno de ustedes estemos ahorita como reflexionando a quién sigo, de quién estoy aprendiendo. Tengo un mentor o alguien que me guía a nivel espiritual, personal, porque miren, ahorita estamos leyendo como un estudio todos, pero la verdad es que tú tienes que tener una parte uno a uno personal con ese líder espiritual que te va a hacer crecer. Porque si estamos aquí a nivel grupal, hagan de cuenta que estamos aprendiendo un poco. Es bueno, nos da claridad, pero el crecimiento más grande vas a través a tener sesiones individuales, buscar eso. Y pasa lo mismo en el negocio. Tú puedes meterte a sesiones de emprendimiento y ver grabaciones y eso, pero hasta que no tienes la mentoría directa de alguien que te va diciendo por acá, por acá, por acá, entonces es cuando tus crecimientos son más grandes. No les digo que esto no funcione, pero el crecimiento es más lento. Pero al final vamos a ver que siempre Dios tiene el control. Entonces dice, del mismo modo ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse. Aquí habla de todos, tanto el líder como el que es liderado, porque todos somos líderes y también si nos permitimos, también dejamos de ser liderados. Pero principalmente ¿por quién? Por Dios. Y después por las autoridades que Dios nos pone en esta tierra. ¿Sale? ¿Cómo? Con humildad. Si nos toca ser los que lidereamos, hay que hacerlo también con humildad, no con soberbia y con imposición. Si nos toca ser liderados, o sea, que alguien más nos va a guiar, estar humildes y ser liderados también con amor y obediencia. Y entonces dice después, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Sobre todas las cosas, hermanos, humildad. Humildad. Recuerden que no es que a veces hay gente que entiende que la humildad es no tener dinero y estar como en escasez y no, humildad es quitarnos la soberbia mental, de que todo lo podemos, de que todo lo sabemos, de que en nuestro corazón tenemos todas las respuestas y que somos autosuficientes y que solo conectándonos con esas cosas que le llaman, tú tienes todas las respuestas. O
basándote en tu experiencia, en tu sabiduría humana que tú has adquirido. Cuidado, porque ahí es donde nos podemos perder. Siempre, sobre todas las cosas, pidamos el consejo de Dios a través de la palabra, pero por eso Dios estableció personas, guías en esta tierra que nos van a dar una dirección aún mayor. ¿Sale? Entonces, esa parte es muy importante y por algo Dios nos está hablando de esto hoy. Y luego dice, así que humíllense ante el gran poder, para que vean, esto es lo importante, hacia aquí vamos como líderes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y vean esto, y a su debido tiempo. O sea, no dice que en tu tiempo, no dice que en mis tiempos, no dice que en tiempo tal, dice a su debido tiempo, el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, cuando ya estés listo, Él te levantará con honor. Porque, ¿qué cree que pasa? Durante todos estos procesos, si estás en una situación familiar, si estás en una situación de negocio, que estás viendo, pues ahora sí, las dificultades y las cosas y dices, ¿hacia dónde voy? ¿Qué guía sigo? Pues esa es la respuesta. Dios te está diciendo, eres un líder, pero también déjate guiar. Y a su debido tiempo, yo te voy a levantar de la situación que ahorita estás viviendo, sea la que sea. Entonces, Él está con nosotros, pero por eso siempre nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar alineado al corazón de Dios para servirle a Él sobre todas las cosas, no a mis intereses, no a lo que yo creo, no hasta mi propia familia nada más, porque si pensamos solo en nuestra propia familia, dejamos de pensar en nuestros hermanos que viven alrededor de nuestra vida. Y de esto se trata de pensar en todos. Entonces, vamos a ver qué más nos dice. Pongan, dice líderes, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. O sea, yo sé que eso lo hemos escuchado una y otra vez en la palabra de Dios, pero de lo que se trata es de que cada día avancemos y que si antes yo me preocupaba por 20 cosas, claro, humanamente tal vez no vamos a poder decir de la noche a la mañana yo ya estoy libre de preocupaciones y vivo en paz todo el tiempo. No va a suceder así porque van a venir situaciones que van a probar tu fe, van a venir situaciones que van a probar tu paz. Porque está muy padre tener paz cuando aparentemente todo está bonito, tienes dinero, tu familia está muy bien, tu equipo de trabajo excelente, pero aún así, si estuvieran así en este momento, cuidado, porque no podemos relajarnos, tenemos que seguir creciendo, creciendo, y no les digo en conocimiento humano, sino creciendo en la palabra de Dios y en su voluntad, porque si no, ahí también nos podemos perder. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí les está llegando el mensaje que Dios hoy nos quiere dar? Entonces, líderes, dejemos y echamos todas nuestras cargas y preocupaciones en Dios y confiemos que Él tiene el control de los tiempos. Pero vean, muchas veces usamos la palabra de, es que Dios, son los tiempos de Dios y es en su tiempo, pero no se trata de ahí quedarnos y esperar a que las cosas pasen a su tiempo. Se trata de activamente movernos y esforzarnos para hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y en ese proceso, Dios nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar. Y cuando Dios los tenga y los sepa, ahí, por eso dice, a su debido tiempo, Él te levantará. Porque humanamente tenemos expectativas. Vamos a decir, yo tengo la meta que este año yo genere mi negocio tanto. Yo tengo la meta que este año mi familia totalmente se una y todas sirvan a Dios. Un decir, eso es tu expectativa. Eso es lo que tú crees que ahorita necesitas. Pero ¿qué creen? Hay un Dios más sabio que todo lo ve, que es más poderoso y que sabe por qué aún eso no se te ha revelado. Y eso es porque no estamos caminando en su dirección totalmente y porque Dios sigue trabajando en nosotros. Siempre va a trabajar en nosotros. Y qué bendición. Imagínense, si hoy de alguna manera ya hay algo de fe en tu vida, imagínate que va a ser Dios en un año si tú sigues formándote con Él.
Ahora sí que podrían ustedes tener la mejor mentora de negocios, el mejor mentor de negocios, el mejor mentor de familias, el mejor mentor de lo que fuera. Pero si tú no ustedes, su corazón y su alma no está en Cristo, en Dios, no va a servir de mucho todo eso. Entonces, vamos a seguir, dice, vean, el versículo 8 es bien importante, dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando devorar. Es que tenemos que saber contra quién estamos enfrentándonos. Estamos enfrentándonos no contra la gente, estamos enfrentándonos en una guerra espiritual, donde eso es el diablo, Satanás, que lo que va a venir es a engañarnos. ¿Para qué? Siempre va a venir para dividir y destruir. Y va a venir disfrazado de una ovejita de amor y de corazón y de negocios de prosperidad y muchas cosas. Y de pronto decirte, mira, es que aquí hay una gran prosperidad, aquí todos nos amamos, aquí todos somos alta vibración y todo eso. Pero cuidado, porque si no va alineado esto a la palabra, podemos caer y cuando nos demos cuenta, sí, te va a dar ese dinero, te va a dar eso, pero cuando te des cuenta, estarás todo perdido, alejado de Dios y destruido. Y luego dirás, ¿por qué Dios? ¿Por qué me hiciste esto? Si es que yo te pedí que tú me ibas a levantar económicamente. Es que Dios no nada más nos da las cosas nada más porque nosotros las pedimos y las queremos. Acuérdense cómo dice la palabra que vimos hace 2 semanas. Dice, pide y se te dará, busca y hallarás. Y la otra parte, no lo recuerdo exactamente, pero a lo que voy es que Él solo, y dice eso en la palabra, dice, Él como nuestro Padre amoroso, no nos va a dar una piedra y una serpiente que de pronto nosotros como necios y como a veces insensatos o ignorantes caemos en las artimañas del enemigo, Dios permite que caigamos, pero si nosotros estamos en su presencia, Él no nos va a dejar caer, ¿sale? Entonces, hay veces que nos aferramos a cosas y entonces decimos, ¿por qué Dios no me lo da? Y eso es porque Dios no te va a dar una piedra y no te va a dar una serpiente. Porque a veces esa piedra y esa serpiente va disfrazada de un negocio bien bonito o va disfrazada de una pareja que dice, si no tengo pareja, pues es la que necesito. Pero en realidad si no tiene a Dios, por eso dice, cuidado, estén alertas. Lo único que nos va a llevar a poder estar alertas es estar comiendo del pan de vida, que es la palabra de Dios. Estar comiendo y aprendiendo y viviéndolo para que ya no caigamos más en esto. Porque de verdad, cuando el enemigo entra, va a matar. O sea, no viene con o sea, él va a matar, él va a meterse a través de una enfermedad, él va a meterse a través de una situación, viene a matar. Pero ¿qué creen? Tenemos un Dios más que vencedor y poderoso que ya lo venció. Pero si nosotros no estamos con él, pues ahora sí que Dios es un caballero. Él va a siempre querer entrar a nuestra puerta. Pero de nosotros depende dejarlo entrar. Dejarlo entrar y Él sea el que lidere tu vida y mi vida. No mi mentor, no mi coach, no, Él directamente a través de quien Él establezca en tu vida y en mi vida. ¿Sale? Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Dice, manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. O sea, habla contra Satanás. Mantente firme a pesar de las pruebas, de las situaciones y no caigas. Dice, recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también pasaron sufrimientos. La palabra dice que no venimos aquí para no sufrir. De hecho, las situaciones que a veces nos duelen, el sufrimiento, es para un crecimiento espiritual. Y muchos podemos decir, los que hemos vivido esas partes decimos, yo antes decía, no, yo no quiero sufrir y yo le daba la vuelta al sufrimiento, pero es parte de los procesos de la vida. Desde que, imagínense, ustedes, las mujeres principalmente que dan a luz y no, o sea, es un dolor inevitable, es un dolor y es algo que las que han dado a luz, pero después que dice que la bendición después de ver a sus hijos, ahora sí que llegaron a la luz, llegaron aquí, lo ven la creación de Dios, se les olvidan todos esos dolores. Y de pronto el dolor empieza a ceder y de pronto se va. Así pasa con estas pruebas. De pronto puede ponerse las cosas bien difíciles, pero recuerden, dice Dios, en su tiempo.
a su debido tiempo, si nosotros obedecemos y seguimos su palabra, Él nos levantará. Porque si no, siempre vamos a estar durante años, es que son los tiempos de Dios, es que son los tiempos de Dios. Sí, pues Dios por eso no te levanta, porque en su tiempo hay que actuar conforme a lo que Él nos pide. ¿Sí? Y algunos que pueden decir, es que ¿por qué se está tardando tanto la bendición económica? ¿O por qué tanto se está tardando la situación de que se arregle mi familia? ¿Por qué? Porque te está faltando humildad para poder pedir ayuda y entonces Dios te mande ese líder, esa persona que te guíe para que entonces tú puedas crecer. Porque acuérdense, solos no vamos a poder. Ese es un principio de humildad, tu ser vulnerable y decir tu incapacidad también. Al final todos somos incompetentes, incapaces en algún área. Por eso es que Dios nos creó en grupos, pero no es lo mismo un grupo que tiene a Dios y otro grupo que no lo tiene. ¿Sale? Entonces, esa parte es muy importante. Y luego dice, manténganse fuertes en fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo también lo hicieron, dice el versículo 10. En su bondad, Dios los llamó. Vean, este es un llamamiento no solo aquí en la palabra, sino para cada uno de ustedes, dice, en su bondad. Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco tiempo, o sea, no dice que vamos a sufrir toda la vida, no dice que todo el tiempo va a ser una vida de sufrimiento, dice, tal vez va a ser un lapso, va a ser un tiempo de proceso, ¿sí? Y luego vean la gran promesa que nos hace nuestro Dios, y aquí estamos muchos que les podemos testificar de cómo eso, el único que puede hacer eso es nuestro Dios y su amado Hijo Jesús, que nos da esa revelación y su poder a través del Espíritu Santo. Y dice, vean la promesa que nos hace y dice, Él nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido para que nada ni nadie nos pueda hacer caer. Y cuando caigamos, Él nos levantará de una manera majestuosa para poder testificar de las grandes cosas que hace nuestro Dios. Entonces, esa es la palabra que ahorita nos está dando nuestro Dios y dice el versículo 11. A Él sea todo el poder y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven qué poderosa palabra hoy. De hecho, creo que nunca le había dado un enfoque como este. Pero vean, Dios nos está llamando y por eso la semana pasada oramos por más líderes que estén en esta visión. Porque si no nos perdemos por el ego. Nos perdemos por nuestras propias ideas, por las ideas de otra persona. Aunque recuerden, hoy vemos las personas que son muy influyentes. Pero si tienen a Dios, aunque, mira, esta es la parte de crítica, muchos pueden decir que tienen a Dios, muchos pueden decir que se comunican con Dios, pero si ellas no conocen esto y no se ve reflejado en su vida, entonces tengamos cuidado. Por eso dice, estén alertas, porque el enemigo está al acecho. No es que literalmente Satanás esté adentro y poseyendo a una persona, que la verdad es que si pudiera. Pero sí significa que hay momentos donde cuando entramos en ego y en estos estados, esos espíritus inmundos entran sobre nosotros y cuando nos damos cuenta, estamos haciendo cosas que no queremos. Entonces, por eso tenemos que estar en esta palabra y fortalecidos para que Dios nos ponga siempre por el buen camino. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué otra palabra está sobre esto. Y miren, porque ahorita Dios me decía, como que hablan las de los tiempos. Porque en los tiempos, pues siempre nos ponemos expectativas y queremos siempre ponernos metas y cosas y ven que hoy está muy de moda que manifestar y que tú logras tus metas y lo que sea. Pero realmente, vamos a ver qué dice Eclesiastés 11. Dice, la incertidumbre de la vida. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podrías haber más adelante. Cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte, hacia el sur, pero donde cae, allí queda. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. El que contempla cada nube nunca va a cosechar. Así que, ¿cómo puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo
crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco podrás entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Vean aquí, el versículo 11 es el que más nos va a dar como el entendimiento. Dice, así como no puedes entender, o sea, ¿qué significa esto? Que siempre vamos a vivir en incertidumbre. Nunca vamos a tener la certeza de que si mi negocio va a ir por acá, que si mi familia va a ir para allá. Realmente no lo sabemos, ni siquiera sabemos, así literalmente, si lo digo así, ni siquiera sabemos si el día de mañana vamos a despertar. A veces lo damos por hecho, pero realmente la vida nadie, nosotros la tenemos asegurada. Y a veces nos creemos y planeamos hasta 10 años adelante, cuando Dios te lleva a veces por otro lado que ni siquiera tú lo tienes visionado. Por eso es siempre dejar todo en las manos de Dios. Y luego dice, así, ¿quién puede entender qué rumbo tomará el viento? Y yo les digo, mira, ni aun los maestros iluminados que hoy existen les podrán decir hacia dónde va a correr el viento el día de mañana, porque los vientos de pronto cambian del norte a sur y así. Y de pronto aquí dice también, a ver, ¿quién podrá revelar el misterio de un bebé en el vientre y cómo se da la vida? Hay teorías, hay tantas cosas, pero eso. ¿Qué dice aquí? El único que puede entender todas esas cosas y actúa sobre ellas es Dios, quien hace todas las cosas. Y si Él hace todas las cosas, Él conoce los tiempos. Y por eso es alinearnos a su voluntad y a lo que Él quiere. Y luego dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. O sea, también nos lleva a que hay que accionar lo que nos toca hacer. Y en el día que es el día que Dios lo ponga, vas a cosechar. Y aquí una parte muy importante es que no nos detengamos, porque muchas veces cuando empezamos, esto va ahorita líderes, porque lo estoy hablando como líderes, esto va en la familia, esto va también en nuestros servicios. Nos desesperamos y dejamos de actuar y decimos, pues yo ya llevé a mi hijo, ya hice lo que pude para que mi hijo saliera adelante, pero él no quiere. Ya suelto esta cosa, la suelto en manos de Dios. Pero escuchen esto, el soltar en manos de Dios no es, ya renuncio y Dios encárgate. Eso no es soltar. Soltar es soltar tus preocupaciones y lo que sea, pero es tú seguir, ahora sí que duro en la oración, duro en llevar a tu hijo a la psicóloga, a la nutrición, a lo que se quiera, seguir a una oración. ¿Qué significa esto? Perseverantes, perseverantes, haciendo lo que nos corresponde cada día. ¿Por qué? Por amor a Dios, porque Dios como líderes nos lleva que cuidemos de nuestros hijos. Pero también eso pasa en el negocio. Si ustedes dicen, es que mi negocio no me está dando dinero, entonces ya me desesperé, tengo que sacar, ¿qué hago? Y dice Dios, échame las cargas de tus preocupaciones, pero no me dice, yo lo voy a hacer por ti. Dice, yo te ayudo para que esas preocupaciones se vayan, para que tú acciones y entonces abras tu negocio y entonces toques puertas y entonces vayas adelante y entonces te encomiendes y entonces así como viene la parte de arriba te acerques a quien 100 lo ha hecho, quien ya sabe cómo manejar esos negocios que hoy tienes. Pero recuerden la característica principal, si no ama a Dios, si no pone a Dios como el dueño de su negocio, cuidado, porque te hará tal vez caer e irte por otro camino que cuando te des cuenta ya te perdiste. ¿Sale? Entonces, esa parte que nos está diciendo hoy Dios, yo tengo los tiempos, yo tengo las personas, yo te las voy a mandar, solo échame las cargas, pero también haz tu parte. Y luego dice consejos para otra vez. Este es lo mismo, jóvenes y ancianos. La luz es agradable, qué hermoso es ver al amanecer de un nuevo día. Si alguien llega a la vejez, que disfrute cada día de vida, pero que también recuerde que habrá muchos días oscuros. Todo lo que aún vendrá carece de sentido. Eso nos dice a los ancianos y luego dice, gente joven, la juventud es hermosa, disfruten cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan de nada, es que a veces muchos agarran de la Biblia y se quedan ahí, hagan todo lo que quieran hacer. Por eso les digo, leamos completo. Y le dice, pero recuerden que le tendrán que rendir cuentas a Dios en cada una de las cosas que hagan.
Hoy la juventud podemos pensar que un joven es el de 17 años, ¿no? Todos, gracias a Dios, ahorita en este momento hay juventud porque hay vida. Y a través de esa vida es que nosotros no estemos en el pensamiento de, vive tu momento, es ahorita, o sea, no pasa nada, después te vas a morir. Pero en esta conciencia sabemos que al morir, o nos vamos a la vida eterna, o nos vamos a otra cosa que cada quien llámale como le quieren llamar. Pero lo que estoy seguro que ahí no va a estar Dios. Tal vez algunos decimos, no, no pasa nada, es que Dios va a tener misericordia a mí al final. Y sí, sí la puede tener. Pero, ¿qué crees? Si hacemos las cosas mal, ahorita que hablamos de el líder que está liderando su familia, liderando su equipo, si nosotros hacemos las cosas mal, ¿a quién creen que vamos a afectar más? A ver, pónganme en el chat. ¿A quién creen que vamos a afectar más? ¿Quiénes son los que están viéndonos, quienes están siguiendo nuestros pasos más de cerca? A ver, ahí quién se le viene. ¿Quiénes son los que siempre nos observan desde chiquitos? ¿Quiénes son ellos? Y que van a estar, dice tus sobrinos, los hijos. Exacto, los pequeños. Los pequeños. Y esos pequeños, si de pronto te ven que tú amas más al dinero que a Dios, ¿qué creen que van a hacer? Lo mismo. Si tú no te cuidas en tu persona, en tu salud, y te dejas al último, ¿qué creen que van a hacer ellos? No van a cuidar su salud. Porque aquí que nos dice que lideremos con el ejemplo, porque aunque, y aquí esta es la buena nueva, o sea, tal vez lo hicimos mal en el pasado, hasta todo lo pudimos haber hecho mal. Pero Dios en su misericordia nos da a su Espíritu Santo para tener la sabiduría y empezar a tomar decisiones diferentes, para entonces dar pasos en donde podamos ser un ejemplo para ahora en nuestra vida y en la vida de todos los que nos ven, no solo nuestros hijos, pero principalmente en ellos, porque es quien nos encomendó Dios, o todos los pequeños que podían darnos Dios. Y vean esto. Ahorita había algo que Caro puso. Muchos de esos hijos no tienen que ser literalmente tus hijos de sangre. O sea, tal vez hay familias donde algunos cuidan a los nietos, algunos cuidan a los sobrinos, algunos cuidan los niños o las personas cercanas a ti que Dios te dio, te las dio con un propósito. No solo de que las cuides el fin de semana y así o cuando te toca, sino se trata de que las guíes por el buen camino, ¿sale? En este mundo que lamentablemente la mayoría está muy perdido. Y luego dice... Así que acuérdense, al final le vamos a rendir cuentas a Dios y otra vez nos vuelve a decir en el versículo 10. Así que dejen de preocuparse. Escuchen, aquí vean cómo es. Dios es claro en lo que dice y es que, o sea, y cuando me dicen es que ese libro que escribieron es un libro de manipulación, es un libro de manipulación religiosa para que tú diezmes y para que tú lleves el limosna y te controlen y hagas tú lo que ellos quieren. Y le digo, yo creo que jamás se han dado cuenta de esta palabra tan sabia que viene aquí. Y vean cómo dice al final. Así que déjense de preocupar. Mantengan su cuerpo sano. O sea, aquí nos está diciendo, deja la preocupación, lidera a lo que te toca, pero también cuida tu cuerpo. Vean, allí es directo y dice, pero tengan presente que la juventud con toda la vida por delante no tiene sentido. Es algo que o sea, al final siempre va a haber incertidumbre. O sea, siempre va a haber incertidumbre, siempre va a haber cosas, pero si nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, entonces ahí carece el sentido. Y entonces, aquí ya voy a finalizar con este último versículo, y esta es otra de las promesas que nos hace Dios en Hechos 1. Hechos 1. Aquí está. Vean, aquí quiero que tomen una respiración porque la pregunta es... ¿cómo cada uno de nosotros vamos a poder tomar esas decisiones y ser guiados? En el mundo, o sea, fuera de aquí, ¿qué dicen? Sigue tu intuición, sigue tu corazón, sigue lo que a ti te vibre, lo que a ti te vibre es lo correcto. Pero hemos aprendido que en la palabra nos dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra intuición también lo va a hacer. Y entonces aquí, ¿qué dice? Versículo 1. La promesa del Espíritu Santo. Dice, esto es un poquito de lo que es un relato, pero vamos a sacar aquí algo importante. Dice,
Teófilo, en mi primer libro, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante 40 días posteriores a su crucifixión, se apareció varias veces a los apóstoles, o sea, Jesús tuvo sus apariciones y le demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Y lo dice en el versículo 4. Una vez mientras comían con ellos, les ordenó, no se vayan a Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la promesa? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo con nuestro corazón, entonces permitimos que Dios empiece a liderar nuestras vidas, permitimos que Dios nos lleve a empezar un cambio. Y entonces aquí es donde hoy siento esta parte y de verdad cada quien lo puede o reafirmar, porque tal vez ya lo hicieron, o algunos pueden decidir afirmar de verdad, esto no es obligación. Esto tiene que ser totalmente por convicción y amor a Él. No porque te va a cumplir todos tus deseos y las cosas, porque ya vimos que Él no cumple caprichos. Él solo te va a cumplir lo que es bueno para ti. Entonces, la oración que vamos a hacer es reconocer la autoridad que tiene Jesús sobre nuestras vidas, si así lo decidimos, y eso nos va a permitir que entonces podamos ser guiados por su Espíritu Santo. Cuando Él se fue humanamente de esta tierra, apareció en espíritu, pero Él nos dijo que íbamos a tener un consolador, que íbamos a tener alguien que nos guiara en espíritu, y esa figura se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no es lo mismo yo decir, me fío en mi intuición y en lo que yo creo. Cuando me pongo a orar e invoco, si es una invocación, invoco al Espíritu Santo de Dios. Decir, Espíritu Santo, muéstrame qué decisión debo de tomar aquí. ¿Qué no estoy entendiendo de aquí? Pero para eso tenemos que estar en una relación con Dios todos los días. Siempre se puede manifestar. De hecho, el Espíritu Santo es quien ha hecho ver para enderezar tu camino de donde pudieras estar de pronto desviado. Porque ¿cómo lo vamos a ver? Por nuestros frutos. Nuestros frutos, de verdad, no hay mayor evidencia de dónde estamos parados por los frutos. Y no hablo de los frutos de dinero, ni de casas, ni de autos, ni de una relación aparentemente bonita. Hablo de los frutos reales, como es la paz, como es una armonía en tu familia, como lo es el tener fe, una fe inquebrantable, aunque suceda lo que suceda. Y esos son cosas que no podemos comprar con nada. Son regalos que nos da Dios si nosotros los aceptamos. ¿Sale? Entonces aquí va esta oración que vean, de verdad que Dios es increíble. Quien la desea hacer es una oración de fe. Entonces, Espíritu Santo. Ok, ok. Entonces, si quieren cerrar sus ojos, los que decidan, porque esta es una oración de fe, es una oración de fe donde nosotros nos permitimos ser guiados por Dios, por Jesús. Ahorita, vean, Dios habló de liderazgo. No podemos ser liderados en las diferentes... No, yo no puedo tener 2 o 3 guías espirituales porque pues uno me va a decir una cosa y necesitamos estar, por eso siempre hay estructuras. Vean, en las empresas no tienes dos CEOs, no hay dos CEOs, o díganme, ¿qué empresa tiene dos CEOs? Dos CEOs que dirijan la empresa. Es uno, es una cabeza. Hay un consejo, pero es una cabeza. Entonces en tu vida también solo tiene que haber una cabeza, porque si no, puedes tener un consejo de personas que te apoyan, pero solo una cabeza. Entonces, si quieren cerrar sus ojos,
Y vamos a declarar esto. Ahora mismo, donde quiera que estés, dirígete a Dios y con tus propias palabras ora así. Dios, perdóname por todos los pecados, errores que he cometido, por todas las faltas de no tomarte en cuenta, de no hacer tu dirección, de no ponerte como mi guía, como la parte que sostiene mi vida, porque tal vez lo decía de palabras, pero en hechos no lo hacía. Yo en este momento, y de verdad en este momento, cada uno, donde sienta que más le ha fallado a Dios, bueno, así literalmente le ha fallado a Dios, lo que sea, tal vez ahorita no vas a hacer así totalmente un arrepentimiento genuino de todo, o sea, pero ahorita lo que Dios ponga en tu corazón es lo que ahorita dile de tu corazón, me arrepiento por hacer mi voluntad, me arrepiento por lo que tú sientas, pero si te vas a arrepentir, es para pedirle a Él que te ayude a que no lo vuelvas a hacer más, porque solos no podemos. Y entonces dile, Padre, yo aquí me expongo frente de ti, porque tú conoces todo esto que yo estoy viviendo, tú conoces todas mis faltas, mis fallas, hasta las que no alcanzo a ver, pero las que sí alcanzo a ver, que tú las estás viendo, me arrepiento, ayúdame. Y luego dice, acepto el pago que hiciste por mis faltas en la cruz y te pido que me salves. Señor Jesús, te pido que entres a habitar, a morar, a vivir en mi corazón para siempre y transformes mi vida. Te acepto como mi único Salvador personal y quiero que seas mi Señor, el que lidere a mi vida, el que lidere a mi familia, el que lidere mis pasos, el que lidere todo, porque reconozco que soy inepto, que no tengo la sabiduría, que no tengo esa capacidad, que humanamente soy frágil, que humanamente soy sin el conocimiento, pero reconozco que tú, con tu poder, con tu misericordia, con las grandes cosas que tú haces, tú eres el que podrás guiar mi vida de una manera sabia. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que eso se manifieste en mi vida, que tengas esa misericordia y con todo mi corazón te entrego todo de mí. Úsame para ser un instrumento tuyo y para que se manifieste tu reino y se manifieste todo lo que tú nos has enseñado a través de mi vida y de la vida de los que me rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, gloria a Dios. Esto que estamos haciendo es un acto de fe, es en espíritu. Y en el momento que nosotros le estamos diciendo, yo te cedo mi vida, se la estamos entregando. ¿Y qué creen que va a pasar de aquí en adelante? De mí se acuerdan en este momento. Por algo, vean qué hermoso. Te escogió hoy a ti personalmente. Hoy quería que tú vinieras a esta sesión personalmente, o si estás en grabación, y que Él quería que te dieras cuenta que Él es el que más te va a amar, que es el único que te ha protegido, que es el único que siempre te va a revelar la verdad y el que siempre te va a llevar por el camino de bien. Yo sé, no es fácil seguir el camino de bien porque hay muchas trampas. Lo vimos ahorita en la palabra que escuchamos, que el enemigo está al acecho y es el engañador. Por eso dice, alertas. Pero ¿qué creen? También nos dice la palabra, tenemos un Dios que nos va a hacer ver lo que no podemos nosotros ver, que nos va a hacer detenernos cuando nosotros tal vez vamos a ir hacia adelante a caer en un hoyo. Pero a veces esos hoyos son hoyos espirituales que no se ven y que aparentemente se ven muy bonitos porque el enemigo es súper astuto, pero ¿qué creen? Jesús ya venció a ese enemigo y entonces nosotros también somos más que vencedores con él. Así que quiero que de verdad nos alegremos por toda esta bendición que Dios nos está dando y vean qué tan increíble es nuestro Dios que nos da una palabra hecha a la medida para ti, para mí y de lo que estamos viviendo. Es que Dios es un Dios personal, te está hablando a ti y a mí de manera personal y te está diciendo yo estaré contigo, pero ¿qué más nos dice? Déjate liderar. Déjate liderar. No, porque vean, si nosotros no nos dejamos liderar por Dios, ¿qué creen que va a pasar? ¿Ustedes creen que sus hijos nos van a hacer caso si nosotros no hacemos caso a nuestro Padre?
¿Ustedes creen que los equipos de trabajo nos van a hacer caso si nosotros no somos fieles y somos obedientes a nuestro Padre? Es que a veces Dios me lo había revelado desde este tiempo. Decía, ¿cómo? Si con el más grande hago yo mi voluntad, pues ¿qué crees? Eres un hijo rebelde. Y entonces, ¿qué crees que vas a tener? Hijos rebeldes y equipos de trabajo rebeldes. Y no todos todos van a querer su santa voluntad. Pero revisen esto. Cuando nos alineamos, cuando decimos, aquí estoy, soy materia dispuesta, pero no renuente. Como decía la palabra al principio, no lo hagas con mala gana. Hazlo alegre, sabiendo que lo estás haciendo para Dios. Y entonces, cuando empezamos a hacer eso, ¿qué creen que va a pasar? De pronto tus hijos van a empezar a ver y dices, wow, ¿ahora qué le pasó? Es que no eres tú ni soy yo, es Dios, porque nos estamos alineando a Él. Y si lo quieren ver en términos de frecuencia, te estás alineando a la frecuencia de Jesús, donde ocurren los milagros y donde ocurren las cosas maravillosas. Pero también nos dice Jesús, en este mundo va a haber aflicción, pero yo estaré contigo. En este mundo va a haber pruebas, pero yo te levantaré. Entonces, gloria a Dios por todo esto. Quiero que le demos un aplauso a nuestro Padre por el día de hoy, por la palabra que está. Y entonces les digo, líderes, a seguir creyendo, a seguir siendo guiados solo por Él. Y eso es lo que nos va a llevar siempre a una vida de ganancia, una vida productiva y, si Dios lo quiere, a una vida eterna. Entonces, pues eso es lo que hoy les tengo. No sé, la semana pasada estuvimos orando por las personas que deseaban oración, pero también la semana pasada hubo testimonios de lo que Dios está haciendo en sus vidas o en la vida de alguno. Ahorita, si alguien siente que no haya testificado tal vez en público, porque tal vez en público es que abra el micrófono y diga, yo quiero testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces acuérdense que para eso nos hace vivir las pruebas, para que testifiquemos delante de los demás, para poder alentarnos y decir, si tal persona ya pasó esto, significa que yo también puedo. Entonces no sé si aquí alguien quiera testificar de algo que sienta. Yo le pido al Espíritu Santo que los escoja. Él sabe los corazones y quien diga, yo sí quiero testificar de lo que a Dios ha hecho en mi vida. Uno, venga. Y no se pongan a pensar de mi testimonio será pequeño, será grande, será lo que sea, solo quiero que lo testifiquen. Lupita. Y buenos días, ¿cómo están? Bien, Espero gracias. muy bien. Qué bueno, Fer, me da gusto. Gracias por todo lo que nos compartes. Sí, pues comentarles, recuerdas que les había pedido que orasen conmigo por Anita y Ulises, mi hija y mi yerno. Pues estaban, pues lógicamente en complicaciones matrimoniales y pues ahí van, ¿verdad? Gracias a ella estaban a punto de tomar, sobre todo mi hija, decisión del divorcio y pues están encaminados y pues con ayuda, desde luego, ¿verdad? Y pues primero Dios, ¿verdad? Esperemos que puedan seguir adelante porque tienen un hijito de 3 años, ¿verdad? Y lógicamente siempre pensamos que la familia unida es mejor, ¿verdad? Estoy segura de ello. Así que pues gracias por sus oraciones y gracias a Dios por esto y pues confío en que yo le pido que si es para bien, que sigan unidos porque pues él en su momento escogió a ellos como pareja, ¿verdad? Y tienen pues ya también a su hijo, a mi nieto Rafael. Así que pues sigo orando y confiando y le sigo agradeciendo sus oraciones y pues sigamos pidiendo a Dios este pues por todos, por ellos y muchas gracias por el apoyo y sobre todo por ti, Fer, por su tiempo, por María, ¿verdad? Que realmente, fíjate, siempre he leído la Biblia desde muchacha, ¿verdad? Y Eclesiastés 11 no sé, me pasó de noche, alguna vez a lo mejor lo hice lecturas de noche o algo, que no lo guardaba presente. Qué precioso, qué preciso y cómo nos da pauta en todo, ¿verdad? Ahí están las respuestas a todo lo que necesitamos en la vida, ¿verdad? Así que infinitas gracias, Fer. Mi Gracias, cariño y mi Lupita. agradecimiento siempre. Y yo Ya sé sabes, de todo que, corazón. y aquí es donde viene esta parte que les dije, persistamos, persistamos, persistamos. Ujú. Ahorita, Lupita, gracias a Dios, ya se está moviendo, ¿no? Estamos viendo la mano de Dios que está abriendo puertas, pero es ahí Así donde es, tenemos siempre ha que sido. persistir. Y siempre el que tenga más fe de la familia, el que tenga más fe de la familia, persista en la oración, persista en la fe y dice que el que tiene fe lo podrá ver. Es, Entonces, y dice, ¿qué dice Jesús ya cuando hace el milagro? Tu fe te ha sanado. Tu fe
y saber que también Él va a saber qué hacer, porque nosotros podemos tener una expectativa del milagro que va a hacer. Y tal vez Dios lo va a hacer de otra manera En diferente, otro momento. pero al final es lo mejor para todos. Siempre eso tengan la confianza que así va a ser. No sé, alguien más Así que es. quiera comentar algo o quiera testificar o quiera que pedir una oración. Aquí es como que el espacio. De verdad, hemos visto que orando unos por otros, pues Dios ha respondido porque muchos corazones en ese mismo sentir de pedir misericordia a Dios, Dios trabaja. Pero acuérdense, no solo es de querer nuestros milagros, sino de qué quiere Dios que cambiemos, en qué quiere Dios que nos renovemos, en qué quiere Dios que nos transformemos para entonces conseguir eso que queremos realmente. ¿Sí? Porque a veces que decimos, no, no, yo quiero que ya me sane de tal cosa. ¿Pero para qué quieres? O sea, que si ya tuvieras sano todo eso, ¿qué harías con ese tiempo? ¿Harías la voluntad de Dios o te perderías? Es algo bien revelador, o sea, mucha gente se sana y vuelve a hacer lo mismo. Mucha gente tiene dinero y vuelve a caer. Mucha gente recupera a su familia y la vuelve a perder. ¿Y eso es por qué? Porque no está alineado a la voluntad de Dios. Entonces, ¿alguien más? Gracias, Lupita. ¿Alguien más? Aunque puede ser algo que ya hayan dicho, pero tal vez no lo han dicho aquí en público y grupo. Sí, anímense. El espíritu los está empujando. Súper, Maura. No, me voy a animar. Súper. La constante. Pero les cuento que yo he tenido, hoy sido como un Maura, año, ¿crees que puedas ponerte en un audio que, o sea, es que no sé si por los audífonos no se escucha tan claro, porque tu testimonio es muy poderoso. a ver, vamos a buscarlo. A ver, ahora sí, ¿me escucho Sí, mejor? perfecto. Y ahora sí te escuchamos todos. Ya, súper, ahora sí. Bueno, les cuento que yo este último año he tenido como muchos cambios en mi vida que han acontecido, principalmente yo vengo de un camino como de 10 años metida profundamente en todo el tema de la New Age, ¿ya? Yo, si bien es cierto, cuando yo era niña era muy cristiana, perdí en algún momento la conexión con Cristo. No creo que la haya perdido, creo que Él siempre estuvo conmigo, pero Él permitió que yo me perdiera para que hoy yo pudiera compartir este testimonio. Estuve 10 años metida muy profundamente en prácticas muy paganas, muy alejadas de Dios, pero yo les juro que en ese momento yo creía que eran de luz. Empezó todo con una iniciación en Reiki, con yoga, con cosas que aparentaban ser muy suaves. Yo ahora, ¿saben cómo lo veo como un drogadicto, ¿no? Como que empieza con una droga suavecita, que empieza como con un cigarrillo, como con una marihuana y ya, y luego termina en unas cosas así durísimas. Yo hice rituales con sangre, tomé plantas, ayahuasca, peyote, hongos, estuve metida en un montón de cosas súper fuertes y sentía en mi corazón, les juro que era como un vacío que yo tenía adentro, que todo el tiempo, o sea, yo hacía una terapia, vivía un ritual, vivía un retiro, y yo me sentía como eufórica, como, sí, me encantó, me sané de no sé qué, ahora soy mi mejor versión. Y a los días después, pum, volvía, o al tiempo después volvía esa sed, volvía ese vacío y quería otra experiencia. Y me pasé así 10 años. Hice demasiadas formaciones, iniciaciones y un montón de cosas que de verdad que ni se las alcanzaría a contar todas por acá. Y no fue hasta el año pasado que literalmente viví un quiebre muy grande en mi vida, que fue la separación con el papá de mi hijo. Nos separamos y eso me dejó como profundamente sola, ¿no? Porque se fueron amigas, o sea, como que me quedé muy sola, solo yo y mi hijo. Y en esa solitud, Dios me volvió a buscar. Él me volvió a llamar. Fue como, yo me siento muy identificada como con la historia de María Magdalena, como me llamó por mi nombre, ¿no? Y me fue a rescatar, así como de toda esa sombra en la que yo estuve metida, que según yo no era sombra, que según yo era muy luminosa, pero me dejaba cada vez más vacía y más drenada. Y empecé a volver a él, y empecé a abrir la Biblia de nuevo. Y
y llegué a un grupo cristiano acá en mi localidad, me bauticé y fíjense que yo venía hace 10 años sufriendo de pesadillas en las noches. Yo todas las noches, no todas, pero por lo menos 2 o 3 noches en mi semana yo tenía pesadillas. Soñaba con cosas súper feas, seres que me perseguían, extraterrestres, naves. Incluso yo tenía la sensación, cuando yo despertaba angustiada y tenía una sensación como de que mi sueño había sido real. No sé si a alguien acá le habrá pasado, pero yo despertaba en pánico. Y mi hijo también estaba teniendo pesadillas y terrores nocturnos. Mi mamá me contó que yo desde niña sufría terrores nocturnos. Y el día de mi bautizo, el pastor, que además yo no creía en pastores, yo era como, no, es que no necesitamos intermediarios, no sé qué, pero de verdad que aprendí a ver todo esto con otros ojos. El pastor puso su mano en mi cabeza y me dijo, Dios, el Espíritu Santo quiere decirte que desde hoy nunca más vas a ser perseguida en sueños, como todos esos sueños que pensaste que eran reales, pero no lo eran, nunca más vas a ser atormentada en tus sueños. Y el pastor yo lo acababa de conocer, o sea, ese día del bautizo fue primera vez que yo lo vi porque aquí en mi localidad, en mi comunidad cristiana, no hay un pastor. Es una comunidad que está naciente y el pastor está en otra ciudad y nos viene a visitar como una vez al mes. Y esa vez fue la primera vez que yo lo veía siquiera y que lo conocí. Él no sabía nada de mí. O sea, me estaba él recién preguntando, oye, abuelo, ¿cuál es tu nombre? Y me dice todo eso. Yo nunca había experimentado lo que yo experimenté ese día. Yo sentí el Espíritu Santo en mí, sentí como un fuego adentro mío y sentí cómo se caían y se caían cosas de adentro mío y yo lloraba y lloraba. Y desde ese día, eso fue hace como un mes y medio, desde ese día nunca más he vuelto a tener pesadillas. 10 años yo vivía con pesadillas. De hecho, les voy a contar que yo durante esos años yo fumaba marihuana porque según yo me relajaba para dormir y entonces cuando yo me lo fumaba en la noche, yo me dormía y yo después no recordaba mis sueños y eso a mí me daba paz porque yo sabía que siempre iba a tener sueños como raros o cosas así feas. Y desde ese día, además, nunca más volví a fumar marihuana, nunca más volví a beber alcohol. O sea, y no fue porque yo me lo propuse, no fue como otras veces que yo había intentado dejar estas cosas. Fue como una nueva identidad que surgió de mí, que entendí que no eran mis fuerzas. Yo siempre había intentado hacer todas las cosas desde mis fuerzas. Yo tengo que disciplinarme y no hacer esto. Yo tengo que hacer la dieta. Yo tengo que vender. Yo tengo que hacer. Por primera vez siento que ya no soy yo. Dejé de ser yo el centro de todo. Eso fue algo que me desarmó por completo, porque en todos estos caminos de la New Age, a mí siempre me dijeron, es que tú debes sanarte, debes sanar a tus ancestros, debes estar en tu mejor versión, debes vibrar alto, tienes que ir a sanarte. Ah, es que seguramente te está pasando esto porque todavía no has sanado a tal ancestro. Ah, pero léete la carta astral, no, pero anda y constélate, no, pero anda y hasta el ritual y no sé qué. Siempre yo tenía que hacer algo, que hacer algo, que hacer algo. Y era tan agotador y tan frustrante para mí como yo llegué a un punto y yo decía, Dios mío, ¿cuándo se acaba la sanación? ¿De verdad me voy a pasar toda la vida sanando tantas cosas? ¿Esto es vivir, Dios mío? Y hoy he descubierto que nunca fue ese el camino. O sea, no había nada que sanar, porque Dios nunca nos pidió que fuéramos una mejor versión. Él solo nos pidió que nos rindiéramos a Él, que Él solo quería nuestro corazón, no nos quería perfectos, no nos quería súper, que hay que desarrollar la conciencia y entonces vamos alimentando la mente gorda con libros y cosas. Él nunca nos pidió así, porque si no, Él no hubiera elegido de discípulos a pescadores y personas no letradas, analfabetas. Él solo nos pidió con un corazón rendido y yo me di cuenta que yo nunca me había rendido a Dios, porque yo siempre pensaba que todo dependía de mí y me sentía muy sola en eso. Siempre sentía que me esforzaba tanto. Y les digo que desde hoy, incluso hasta mi negocio, me da una paz, me da una paz. O sea, por primera vez ya no me angustio por las ventas, por primera vez llega la semana de cierre y ya no estoy angustiada, no estoy desesperada persiguiendo a los clientes, diciendo cosas para vender. Yo antes era muy poco ética para vender. Y me estoy súper poniendo vulnerable con ustedes porque es la verdad. O sea, yo antes era poco ética para vender. Yo antes era capaz de decir cualquier cosa con tal de tener una venta.
Como, no, esto te va a sanar la vida, esto te va a arreglar, esto no sé qué. Y también por eso luego tuve mucha gente que me reclamó, Maura, me vendiste humo, no sé qué. Y también mi prestigio, por decirlo así, también se me cayeron negocios y me pasaron muchas cosas donde fui apedreada, por decirlo de cierta forma, pero es que yo no hacía las cosas bien, yo no las estaba haciendo desde la ética. Hoy ya no tengo la necesidad de manipular a nadie para vender. Es como que siento un descanso tan grande y le he dicho a Dios, como que siento que Dios me dijo, tú ocúpate de mis cosas y yo me voy a ocupar de las tuyas. Y ya no busco, ya no persigo clientes. Y me han llegado personas así como que de la nada, de repente me llega una persona, pero todo es tan en paz, tan en calma. Ya no es desde la urgencia, ya no es desde el apuro, incluso hasta mi Gili lo estoy utilizando de otra forma. Ya no lo estoy usando ni lo estoy mostrando como que el Gili es Dios. Yo al principio empecé así, como que el Gili era Dios. Entonces el Gili me resuelve la vida. Gracias al Gili todo en mi vida mejoró. Y no reconocía a Dios. Y entonces es como que Dios me dijo como basta, basta de idolatrar otras cosas. O sea, ¿hasta cuándo con los ídolos? Y ha sido tan bonito el proceso de verdad porque siento profundamente esa redención en Cristo. De verdad que la siento, o sea, de verdad que es cierto que uno en Cristo es criatura nueva. Y esa es la razón por la cual ya no tengo miedo de contar todo esto y no tengo miedo de exponerme porque ya es como que ya no me importa quedar bien con el mundo, solo me importa quedar bien con él. No me importa lo que los demás piensen de mí o que digan de mí. Ay, que la Maura que antes era tantra y ahora es Cristo. ¿Con qué va a salir ahora? No me importa, no me importa. Es como antes me importaba tanto lo que los demás dijeran de mí y hoy solo me importa quedar bien con él. Es como que tengo una nueva identidad, como si de verdad hubiese nacido de nuevo. Ya ni siquiera me importa mi pasado, mis heridas, que si mi papá, que si mi mamá, nada. O sea, de verdad siento un propósito tan grande. Digo, tengo ganas, ¿saben? De gritárselo a los cuatro vientos, como de decirle a todo el mundo que realmente Él es el camino, la verdad y la vida. Nunca fue otra cosa. Nunca fue otra cosa. Entonces, así empezaron a llegar oportunidades, así llegué también a este espacio, así como que todo empezó a alinearse, porque en algún momento hasta me quebré y me pregunté, Dios mío, ¿será que ya no tengo que vender Healy? Porque será que Healy también es medio New Age, porque me sentía como confundida, pero hasta encontré la forma de hacerlo, respetando los valores cristianos de Cristo en mi corazón y descubrí que nunca fue el problema el producto. El problema estaba en mí, en que mi enfoque estaba errado, porque mi mirada no estaba puesta en él. Y ahora mi mirada está puesta en él. Y todo cambió desde ese momento. Así que bueno, se los quería compartir y siento ahora un propósito muy grande de desmantelar, porque yo sé muy bien cómo funcionan los engaños de Satanás en todo este mundo de la New Age. Ya lo sé muy bien. O sea, estuve 10 años ahí, no fue un año, no fueron unos meses, estuve 10 años, o sea, una década de mi vida. Me conozco todas las terapias, todos los hice todos, todo lo que se les ocurra. Y eso siento que Dios me reveló que esa es la razón por la cual Él me permitió estar ahí. Porque hoy me siento llena del Espíritu Santo para decir la verdad de lo que hay detrás en ese mundo. Así me apedreen, así salgan detractores y me digan no sé qué y tal. Repito, no me importa, pero siento la responsabilidad y siento que es una misión que se me ha encomendado de decir esto y de hablarlo cada vez más y de desmantelarlo cada vez más, porque conozco muy bien cómo opera Satanás en ese mundo, porque estoy segura que es Satanás el que está en ese mundo. Y ahora sé perfecto cuáles son sus engaños. Es que ya los vi, ya se me cayó el velo. Y entonces siento el compromiso de decírselo a todas las personas. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que bueno, gracias y gracias Fernando por este espacio. Gracias a ti, Maure. Tú de verdad ese testimonio que nos das es súper poderoso y le doy la gloria a Dios que te haya quitado ese velo, que seas otra mujer en Cristo y que ahorita seas parte ahora de los que estamos mostrando eso. Por algo yo decía,
Yo estoy solo en medio aquí de Gili diciendo esto y todos creen que estoy loco y creen que no está mal constelar y me están juzgando porque yo soy muy religioso y yo cuando les digo, pues yo he pasado por 60 constelaciones y lo único que he visto es precisamente lo que decías a mi mamá, que constelaba era, aquí estaba, fum, caía, aquí estaba y luego iba haciendo Reiki, lo mismo. Decía, es que eso no es real, o sea, no está funcionando. Y aunque hacía técnicas de prosperidad y aunque hacía técnicas de lo que fuera, la veía siempre al final así. ¿Hasta cuándo? Hasta que se rindió. Hasta que se rindió y le entregó la vida a Jesús. Real, está en es que acuérdense, cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, no es como, ya fue, Maura es perfecta, Fernando es perfecto, ya dejaron su vida atrás, todo ya lo renovaron. Es que ahí inicia el cambio. Ahí inicia el cambio. Y ahí empiezan también otro tipo de pruebas, pero ahí es donde empieza la formación. Y esa formación es la que nos hace saber y nos hace ver, pero a veces no es nada grato, pero ahora sí que el regalo y la bendición que viene después es algo que dices, ¿qué es esto? O sea, es una dicha, es saber que hay o sea, algo que te arropa y que es que de verdad que cuando te das cuenta en eso dices, gracias Dios, en cosas a veces tan pequeñas, pero dices, por algo no llegué a ese lugar en ese momento con esas personas. Y cuando te das cuenta era porque había algo oscuro, algo que había destrucción, y tú dices, Dios, gracias por siempre cuidarme de mí. ¿Por qué no tomé ese avión? O sea, si nosotros estamos con Él, Él cuida de nosotros. Pero también ven cómo nos dije la palabra de hoy. Dice, ok, ya que están despiertos, la verdadera conciencia, la verdadera despertar de conciencia es esto, es el despertar de conciencia en Cristo. Esto que nos está sucediendo, y de hecho esta es la revolución nueva, porque muchos fueron engañados y se fueron de las iglesias porque pues hubo engaño, el enemigo es muy astuto para decirte, aquí está la sanación, aquí vas a encontrar la paz. Pero ¿qué creen? Es que me encanta tu testimonio, Maura, porque es tal cual lo que viven, pero a veces yo digo, no puede ser que no se den cuenta, pero acuérdense, la ceguera espiritual es muy fuerte y el enemigo es muy astuto y nos puede mantener atrapados. ¿Hasta qué? Hasta que viene la situación donde nos damos cuenta que viene a devorarnos, ya te tiene ahí, ya está destruyendo tu familia, te está destruyendo a ti, y ya cuando te diste cuenta a veces ya no es, ya es como que muy avanzado. Pero ¿qué creen? Tenemos un Dios, y por eso lo voy a recalcar y con esto vamos a cerrar. Tenemos un Dios que a su debido tiempo, Él lo hará y te levantará. Pero ahí es donde tenemos que tener la humildad y lo que, como él lo hizo Maura, se arrodilló, se humilló y reconoció al que hay que reconocer y le entregó su vida para que fuera liderada y dirigida solo por él, por amor y por corazón. ¿Y qué creen? Empieza a suceder eso. Y crean que esto que está pasando en muchos de nosotros, porque muchos de aquí están, Dios los ha sacado, nos ha sacado de esos mundos. Por eso yo decía, a ver, ¿por qué seguimos aquí en Gili? O sea, ¿cuál es el propósito si aquí hay un chorro de nueva era? Yo decía, Dios, mejor llévame a otro lugar donde todos hablen de Dios. Pero dice la palabra, yo los llevaré para que vayan y prediquen las buenas nuevas donde no me conocen. Y dice, yo iré con ustedes, no estarán solos. Por eso cada vez que quieran testificar, por ejemplo, ahí Maura, siempre oran el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les dé las palabras verdaderas y lo que necesitamos. Porque a veces nos dejamos llevar por el impulso y le queremos decir a todos, pero si no tenemos al Espíritu Santo no vamos a tener la prudencia, porque a veces lo que más va a hablar es nuestro ejemplo. A veces no tenemos que decir más nada ni decirles esto no y así, pero cuando ven tu vida, cuando empiezan a observar, ¿qué fue de Maura? ¿Por qué está así? ¿Por qué de pronto está así? Sí, pone versículos, pero ve su vida. Se, ¿Qué tiene? ¿Qué hizo? Oye, de pronto te van a preguntar, Maura, ¿qué técnica que hiciste? A mí me han preguntado, ¿cómo saliste de esas deudas tan grandes? ¿Cómo te has levantado de las enfermedades? ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué leíste? Pues muy fácil. Les enseño la Biblia. Aquí está. Claro, pero tiene que alguien guiarte para que eso suceda. No nada más es como porque, pues, ¿quién va a saber la Biblia por dónde empezar? Por eso necesitamos una guía y ser liderados. Pero si se lo pedimos a Dios, Dios mismo te escoge a ese pastor, a ese guía espiritual diseñado para ti, que lo tiene directamente para ti, para mostrarte el camino directamente. Así fue en mí. Yo se lo pedí con todo el corazón y así de la forma que menos se pueden esperar. Llega esa persona
que era un médico, y a través de él, su padre es pastor, y de ahí nos empezó a revelar el evangelio y vienen las cosas, y de ahí lo demás es historia. Por eso dice, busca el reino de Dios sobre todas las cosas, y todo será añadido. Y así es. Entonces, qué hermoso todo lo que está haciendo Dios. Pues que Dios los bendiga a todos, Maura, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te dé esa claridad y esa paz, porque obviamente pues vienen situaciones, pero recuerda esto, o recuerden todos esto, ya no estamos solos. Este grupo, ese es su propósito, de saber que estamos aquí unidos y que cuando algo suceda, a cada uno de nosotros que estamos aquí, haya una batalla espiritual por temas de este tipo, que de pronto te empiecen a juzgar, a apedrear, nosotros levantaremos oración para que los ángeles te cubran y nadie ni nadie pueda tocar ni un pelo de ninguno de los hijos de Dios. Entonces, eso es lo que ahora, por eso Dios levantó esto, porque solo los que hemos vivido ese mundo oscuro es que lo entendemos y sabemos lo que está ahí y cuántas cosas tal vez pues vivimos, hicimos, puertas abrimos, demonios, no lo sé, pero por eso nos dice, aquí estás. Ahora, antes estabas reunida con otro tipo de personas. Ahora, créeme, ahorita que estoy ahorita en otra ciudad, el equipo que yo tenía aquí en esta otra ciudad era totalmente diferente. Yo clamé a Dios y Dios entrega un nuevo equipo, nuevas personas y que digo, wow, qué bonito es trabajar así. Ya no hay tanto chisme, ya no hay disputas, ya no hay peleas, ya no hay pues contiendas por el dinero, digo, wow, qué bendición es servirte a ti. Y todo el tiempo le damos la honra a Dios. Entonces, pues bueno, que Dios los bendiga mucho y como les digo, si puede cada uno de ustedes dar un mensaje en el grupo de WhatsApp, porque eso es importante que cada uno de nosotros testifiquemos de lo grande que ha hecho Dios. Yo sé que Maura, que este testimonio ya lo has dicho, pero de lo que hoy les haya revelado Dios con respecto a la palabra. O sea, no necesariamente tenemos que testificar un gran milagro o algo que Dios ya haya hecho, sino testifiquemos de, ok, hoy Dios me reveló que es muy importante liderar con el ejemplo, pero liderar a través del ejemplo que Él me está dando a través de conocerlo. Es un ejemplo. Que Dios lo que haya revelado en tu corazón, compártelo con los demás. Porque muchos esperan ver sus testimonios y sus comentarios para decir, voy a ver esa grabación. Y esa va a ser una bendición para muchos. Así que déjenme nada hacer un video, ya sé que nos extendimos, pero nada más va a ser importante que darle la gloria a Dios y escuchar estos testimonios tan poderosos de lo que Dios puede hacer. Para Dios no hay imposibles. Entonces, aquí estamos cerrando el día de hoy, esta sesión de Minutos con Dios. Le damos la gloria a Dios siempre y hoy grandes testimonios que estamos viviendo y eso es lo que Dios siempre hace. Dios no se equivoca, Dios tiene los tiempos perfectos y Dios siempre tiene las formas, pero siempre nos lleva a crecer. No nos permite que nos quedemos en ese mismo lugar porque quiere que cada día estemos más cerca de Él. Así que Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo miércoles para seguir en esto. Y recuerden, ninguna prueba, ningún miedo, ninguna situación de salud, ninguna prueba económica, nada será más poderosa que nuestro Dios. Y Dios siempre nos va a levantar y como dice la palabra también, tal vez ha sido un tiempo, por eso dice, un poco de tiempo habla aflicción, pero si nosotros volteamos a ver a Él y nos rendimos a Él, otra vez, al debido tiempo, Dios te levantará. Así que Dios los bendiga mucho y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Gracias.